Hola, soy Javier. El día que mis hijos me dejaron en este asilo, firmaron los papeles con una sonrisa y me dijeron que era lo mejor para mí, que aquí estaría más seguro. Luego, con la excusa de cuidar mis cosas, se llevaron las llaves de mi casa, la que levanté con mis propias manos durante 30 años. El silencio que dejaron al cerrar la puerta fue más pesado que cualquier enfermedad. A veces, el mayor abandono no viene de extraños, sino de tu propia sangre. ¿Alguna vez te has sentido como un objeto que ya no sirve en la vida de alguien a quien le diste todo? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí la conversación que lo cambió todo, ese audio que mi nieta grabó sin querer y que reveló la verdadera razón por la que estoy aquí, comenta desde qué ciudad o país me estás viendo y suscríbete a este canal. Te aseguro que no querrás perderte lo que pasa cuando un padre, al que daban por acabado, decide que su dignidad vale mucho más que cualquier herencia. Hay traiciones que no se perdonan, solo se pagan con la misma moneda y la mía estaba a punto de llegar. Mis primeros días aquí fueron un borrón de desinfectante y miradas de lástima. Las enfermeras eran amables, pero sus ojos me veían como un paquete más, uno que llegaba con una etiqueta de abandonado por la familia. Mi habitación, pequeña y de un blanco impersonal, tenía una ventana que daba a un muro de ladrillos. Era una metáfora perfecta de mi nueva vida, un callejón sin salida. Mis hijos, Marcos y Sofía, llamaban una vez a la semana. Sus voces eran apresuradas, llenas de excusas sobre el trabajo y los niños. Nunca preguntaban cómo me sentía realmente, solo si había tomado mis pastillas o si necesitaba algo básico. Recuerdo con una claridad que me quema por dentro cuando le enseñé a Marcos a manejar. Le presté mi viejo auto, el que tanto cuidaba, y él lo chocó la primera semana. En lugar de enojarme, lo abracé y le dije que los fierros se arreglan, pero que su seguridad era lo único que importaba. A Sofía le pagué la universidad vendiendo un terreno que había guardado como mi fondo de retiro. Les di mis mejores años, mis ahorros, mi paciencia. Creí que estaba construyendo una familia, un refugio para mi vejez. Qué ingenuo fui al pensar que el amor se devolvía. Ahora entendía que para ellos yo solo había sido una inversión a largo plazo. La primera visita fue una farsa dolorosa. Llegaron juntos, no con flores ni con una charla amena, sino con una carpeta llena de papeles. «Papá es para facilitar las cosas», dijo Marcos sin mirarme a los ojos. «Solo unas firmas para poder administrar tus cuentas y pagar las facturas de aquí». Sofía asentía con una sonrisa tan tensa que parecía a punto de romperse. Me pasaron el bolígrafo y mi mano temblaba, no por la edad sino por la rabia. Sentí cómo me despojaban de mi autonomía, de mi identidad, convirtiéndome oficialmente en una carga que necesitaba ser administrada. Firmé, porque en ese momento la lucha parecía inútil. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo blanco de la habitación y sentía el peso de esas firmas en mi alma. No era por el dinero, nunca me importó demasiado. Era por la humillación, por la forma en que me habían reducido a una simple transacción. Se estaban llevando mi vida en pedazos y lo hacían con una eficiencia fría y burocrática. Me di cuenta de que no me habían traído aquí para cuidarme, sino para quitarme de en medio, para que no estorbara en sus planes. Estaba atrapado, silenciado y, lo peor de todo, legalmente despojado por las dos personas a las que les había dado el mundo. Las visitas se volvieron un trámite, un punto en su agenda que cumplían con la misma emoción con la que se va al supermercado. Venían, se sentaban al borde de la cama, me preguntaban si la comida era buena y si dormía bien. Preguntas vacías, mecánicas. Una vez, Sofía me trajo un suéter de lana barata, de ese que pica en el cuello. «Para que no pases frío, papá», dijo, mientras su mirada se desviaba hacia el reloj de su muñeca. No era un regalo, era una coartada para su conciencia. Se quedaban exactamente 15 minutos, ni uno más, y se iban con la misma sonrisa plástica con la que habían llegado. Sentía que su único propósito era asegurarse de que yo seguía respirando, para que el problema siguiera contenido dentro de estas 4 paredes. La humillación más grande llegó con el dinero, o más bien, con la falta de él. Un día quise comprar un periódico en el pequeño kiosco del vestíbulo.
Le pedí a Marcos en su siguiente llamada si podía dejarme algo de efectivo. Su respuesta fue un silencio helado, seguido de un tono condescendiente. «Papá, ¿para qué necesitas efectivo? Aquí tienes todo incluido. No te preocupes por esas cosas». Me sentí como un niño al que le niegan un dulce. No era por el periódico, era por la autonomía robada. Yo, que había manejado las finanzas de una empresa y de mi hogar durante 50 años, ahora tenía que pedir permiso para comprar un simple diario. Me estaban diciendo, sin decirlo, que yo ya no era capaz de tomar ni la más mínima decisión. Un día le pedí a Sofía que me trajera los álbumes de fotos de la casa. Quería ver el rostro de mi esposa, recordar los cumpleaños de mis hijos cuando eran pequeños, sentir que mi vida había sido real. Su excusa fue inmediata y torpe. «Ay, papá, están en el desván, guardados en cajas muy pesadas. Es un lío bajarlos ahora». Lo dijo con tanta prisa que supe que mentía. No querían que tuviera esos recuerdos. Aquí. Era más fácil para ellos pensar en mí como este anciano senil en un asilo si borraban cualquier evidencia del hombre que fui. El padre fuerte, el esposo amoroso, el dueño de esa casa. Me estaban despojando de mi historia para justificar su propia traición. Había un hombre aquí, Manuel, que llevaba 5 años en el asilo. Tenía una mirada afilada y una lengua que cortaba como navaja. Una tarde me vio mirando por la ventana después de una de las visitas relámpago de mis hijos. Se acercó, cojeando, y se sentó a mi lado sin decir nada. Después de un largo silencio soltó. «Dejaron de verte como su padre el día que firmaste esos papeles. Ahora solo eres un gasto en su presupuesto. No esperes que te traigan flores. Espera que te traigan más facturas para firmar». Sus palabras, aunque crueles, fueron extrañamente liberadoras. Alguien más lo veía. No estaba loco, no estaba exagerando. Estaba viviendo la misma historia que tantos otros en este lugar. La llamada que más me dolió fue la de mi nieta Lucía, la hija de Marcos. Tenía apenas 8 años y su voz era el único sonido puro que escuchaba en semanas. «Abuelo, ¿cuándo vuelves a casa? Te extraño en la cena». Su inocencia era un puñal en mi pecho. Escuché a Marcos de fondo, susurrándole con prisa: «Lucía, deja tranquilo al abuelo, está cansado. Ya te dije que está en un lugar para que lo cuiden mejor». Me estaban pintando como un inválido incluso ante mi propia nieta. Estaban construyendo una narrativa en la que yo era el problema, el enfermo que necesitaba estar aislado. Colgué el teléfono sintiendo un frío que ningún suéter de lana barata podría quitarme. Empecé a dejarme ir. ¿Para qué afeitarme? ¿Para qué peinarme? Mis hijos ya no me veían, solo veían una firma en un papel. Las enfermeras me trataban con una amabilidad profesional que me hacía sentir aún más invisible. Comía sin sentir el sabor. Caminaba por los pasillos sin rumbo, como un fantasma atrapado en su propia ruina. Me miraba en el espejo del baño y veía a un extraño, un hombre de hombros caídos, con la derrota grabada en cada arruga. Este era el hombre en el que me habían convertido. Habían logrado su objetivo. No solo me habían encerrado, sino que me habían convencido de que este era mi lugar, que ya no servía para nada más. Una tarde, mirando ese muro de ladrillos que era mi única vista, recordé a mi esposa, Elena. Antes de morir, me hizo prometerle que nunca vendería la casa, que siempre sería el refugio de nuestra familia. «Es el corazón de todo lo que construimos, Javier», me dijo, y yo se lo prometí. En ese instante, la tristeza que me ahogaba se transformó en una rabia helada y silenciosa. Mis hijos no solo me habían traicionado a mí, habían profanado la memoria de su madre, habían pisoteado el único legado sagrado que teníamos. No se trataba de mi orgullo herido ni del dinero, se trataba de esa promesa. Y supe, con una certeza que no sentía en años, que no iba a morir en ese cuarto. Iba a luchar. La rabia se convirtió en mi combustible. Ya no era el anciano dócil que esperaba la muerte en una habitación estéril. Comencé a caminar por los pasillos con la espalda recta. Empecé a conversar con las enfermeras, no sobre mis achaques, sino sobre sus vidas, sobre el mundo exterior. Les preguntaba por las noticias, por el precio de las cosas. Quería que me vieran como un hombre lúcido, un hombre presente. Mi mente, que se había nublado por la pena, comenzó a afilarse de nuevo. Cada mañana, al mirarme en el espejo, ya no veía a una víctima. Veía a un soldado preparándose para una guerra que no había elegido,
pero que por el alma de mi esposa y por mi propia dignidad estaba decidido a ganar. No iba a ser fácil, pero por primera vez en meses tenía un propósito. Decidí tenderles una trampa, una muy simple. En la siguiente llamada de Marcos, adopté un tono frágil, casi confundido. «Hijo, he estado teniendo problemas para dormir y me acordé de algo», le dije, dejando una pausa para que la curiosidad lo carcomiera. En el viejo escritorio de mi estudio, en el cajón de abajo que siempre se atascaba, creo que dejé un sobre con los certificados de acciones de la primera empresa donde trabajé. No deben valer mucho, pero era un recuerdo. Mentí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Sabía que la palabra acciones sería como un cebo irresistible para los tiburones que había criado. Quería ver cuán rápido mordían el anzuelo, cuán profunda era realmente su codicia. La reacción fue inmediata, y exactamente como la había previsto. El tono condescendiente de Marcos desapareció, reemplazado por una urgencia mal disimulada. «Papá, ¿acciones? ¿Por qué no lo dijiste antes? Claro que es importante. No te preocupes. Este mismo fin de semana vamos Sofía y yo a buscar ese sobre para ponerlo a buen recaudo. Tú descansa. No pienses en eso». Colgó, y no pasaron ni 5 minutos antes de que Sofía me llamara con la misma excusa, preguntando por detalles. ¿Era el cajón de la derecha o el de la izquierda, papá? Para no desordenar tus cosas. Su torpe intento de parecer cuidadosa era casi cómico. La avaricia los había vuelto transparentes, predecibles. Estaban tan cegados por el dinero que no podían ver la trampa que se cerraba lentamente sobre ellos. Su siguiente visita fue un espectáculo grotesco. Llegaron el sábado por la mañana, mucho antes de su horario habitual. No trajeron fruta ni revistas. Trajeron un plano de la casa que habían dibujado a mano en una servilleta. «Papá, para orientarnos mejor», dijo Marcos, extendiéndolo sobre mi cama como si fuera un mapa del tesoro. «El estudio estaba en la planta de arriba, ¿verdad? ¿Cerca del baño?» Sofía, por su parte, intentaba sacarme información con una dulzura empalagosa. ¿Y el escritorio? ¿Era el de madera oscura? ¿Recuerdas si la llave estaba en algún lugar especial? Me sentí como un prisionero siendo interrogado. Ya no disimulaban. Estaban saqueando mi memoria en busca de cualquier cosa de valor que pudieran encontrar. Antes de deshacerse de todo, fue mi nieta Lucía, que vino con ellos ese día, quien lo cambió todo sin saberlo. Estaba aburrida, inquieta, y para mantenerla tranquila, Sofía le dio su teléfono para que jugara. Mientras mis hijos me acosaban con preguntas sobre muebles y escondites secretos, la niña jugueteaba con el aparato. En un momento, la pequeña se acercó a mi cama para mostrarme un dibujo que había hecho en una aplicación y dejó el teléfono a mi lado, entre las sábanas. La visita terminó abruptamente, cuando Marcos recibió una llamada del agente inmobiliario. Salieron con prisa, llenos de excusas, y en el apuro nadie se acordó del teléfono olvidado. Se fueron, dejándome con el corazón latiendo con una furia fría y el celular de mi hija brillando en la penumbra de mi cuarto. El silencio que dejaron atrás era pesado, denso. Vi la pantalla del teléfono iluminada y mi primer instinto fue llamar a una enfermera para que se pusieran en contacto con ellos, pero algo me detuvo. Vi que una aplicación estaba abierta, la grabadora de voz. Un archivo de casi 30 minutos estaba en la pantalla, con el contador detenido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era una violación a su privacidad, lo sabía, pero la sospecha era un veneno que ya corría por mis venas. Con los dedos temblorosos me puse los anteojos, acerqué el teléfono a mi oído y presioné el botón de reproducir. Lo que escuché en los siguientes minutos no solo rompió mi corazón, sino que lo solidificó en un bloque de hielo y determinación. La grabación había comenzado en el auto, de camino hacia el asilo. Era la voz de Sofía, hablando por el altavoz con Marcos. «El comprador ofrece 400.000 si la casa está vacía para fin de mes», decía ella, con una frialdad que me heló la sangre. «Tenemos que sacarle al viejo cualquier información sobre dinero o joyas que haya escondido. Una vez que firme los papeles de la venta, su opinión ya no importa». Marcos respondió: «Tú encárgate de distraerlo con preguntas. Sobre los recuerdos, yo lo presiono con lo de las acciones. Hay que apurarse, Sofía.
Cada día que pasa en ese lugar es dinero que sale de nuestra herencia. No era solo abandono, era un plan, una conspiración fría y calculada para despojarme de todo, hasta del último recuerdo, antes de venderme por partes. La guerra había comenzado. Apagué la grabación y me quedé mirando el teléfono en mi mano temblorosa. No sentí ganas de llorar. El dolor que me había acompañado durante meses se evaporó, reemplazado por una claridad helada, cortante. Las voces de mis hijos, tan llenas de codicia y desprecio, resonaban en mi cabeza no como una traición, sino como una declaración de guerra. En ese instante, dejé de ser la víctima, el padre abandonado. Me convertí en el juez de mi propia causa. El muro de ladrillos fuera de mi ventana ya no parecía el final del camino, sino el telón de fondo perfecto para planificar mi venganza. Guardé el archivo de audio en un lugar seguro dentro del teléfono y borré el original de la carpeta de grabaciones. Fue mi primer movimiento en un tablero que ellos creían dominar por completo, sin saber que la partida acababa de cambiar de dueño. Sabía que no podía enfrentarlos directamente. Tenían el poder legal, los papeles firmados, la narrativa de un padre senil que necesitaba ser cuidado. Mostrarles la grabación solo los pondría a la defensiva. Negarían todo, dirían que estaba confundido. Necesitaba un arma más poderosa que la verdad. Necesitaba la ley de mi lado. El nombre de mi antiguo abogado y amigo Ricardo Vargas apareció en mi mente como un faro en la oscuridad. Un hombre íntegro, de mente afilada, que me ayudó a construir mi negocio desde cero. Pero, ¿cómo contactarlo? Mis llamadas eran supervisadas, mis visitas controladas. Me sentía como un prisionero de guerra planeando un escape, rodeado por el enemigo. La desesperación se transformó en un desafío. Tenía que ser más astuto, más paciente y mucho más despiadado de lo que ellos jamás imaginaron. La oportunidad llegó a través de Carla, una de las enfermeras más jóvenes. Habíamos desarrollado una simpatía mutua. Yo le contaba historias de mis años mozos y ella me hablaba de sus sueños. Una tarde me vio con una expresión tan sombría que se acercó preocupada. «Don Javier, ¿se siente bien?» Lo noto muy apagado. Fue un impulso, una apuesta a todo o nada. La tomé del brazo y le hablé en un susurro, asegurándome de que nadie nos oyera. «Carla, necesito pedirte el favor más grande de mi vida. Necesito tu teléfono solo por 5 minutos. Es un asunto familiar, de vida o muerte, y no puedo confiar en nadie más». La desesperación en mi voz debió ser tan genuina, tan palpable, que ella no dudó. Asintió con una mirada de complicidad y me guió a un pequeño almacén de suministros, lejos de las cámaras y los oídos curiosos. Con el teléfono de Carla en la mano, mis dedos marcaron un número que no había usado en años, pero que mi memoria guardaba como un tesoro. La voz de Ricardo sonó al otro lado exactamente igual, firme y serena. «Javier, amigo, qué milagro escucharte. Creí que te había tragado la tierra». Fui directo al grano, sin rodeos, con la urgencia quemándome la garganta. «Ricardo, estoy en problemas. Me tienen encerrado en un asilo, me quitaron todo y están a punto de vender mi casa. Tengo pruebas, Ricardo, pruebas de que es un fraude, una conspiración». Le conté la historia en menos de 3 minutos. Ricardo guardó silencio un momento y luego dijo: «No te muevas. Iré a verte mañana. Dime cómo entrar sin levantar sospechas». Le pedí que viniera como un viejo amigo que pasaba a saludar. El plan estaba en marcha. Los días siguientes fueron mi obra maestra de actuación. Volví a ser el anciano débil y confundido que ellos querían ver. Cuando Marcos y Sofía me visitaron, fingí lagunas mentales, me quejé de dolores que no sentía y les pregunté con voz temblorosa por el sobre de las acciones. Podía ver la impaciencia en sus ojos, la codicia brillando detrás de sus sonrisas falsas. «Estamos en eso, papá. La casa es un desastre, hay que limpiar todo», decía Marcos, mientras Sofía añadía: «Tú descansa, no te preocupes por nada». Su condescendencia se convirtió en mi mejor aliada. Los estaba arrullando, haciéndoles creer que el viejo león estaba desdentado y listo para morir. No sabían que, en silencio, yo estaba afilando mis garras para el golpe final. Cada una de sus mentiras era un clavo más en el ataúd que yo mismo les estaba construyendo. Ricardo llegó el viernes.
vestido con ropa casual y con una caja de galletas bajo el brazo, como un amigo más. Nos sentamos en el jardín, en una banca alejada. Le pasé un pequeño reproductor de música que Carla me había conseguido, con los audífonos puestos. Dentro solo había un archivo, la grabación. Mientras escuchaba, su rostro afable se transformó en una máscara de indignación y furia helada. Al terminar, se quitó los audífonos y me miró con una dureza que no le conocía. «Javier, esto es más que una traición familiar. Esto es estafa, coacción y abuso de confianza. Podemos destruirlos legalmente. Pero yo no quería solo una victoria en la corte. Quería que la lección fuera personal, que viniera de mí. Quería que su propia avaricia fuera la soga que se pusieran al cuello. Juntos, trazamos el plan final en esa banca del jardín. Ricardo se encargaría de preparar una revocación inmediata de todos los poderes notariales, redactar un nuevo testamento y tener lista una demanda civil por daños y perjuicios. El escenario para la confrontación final sería su despacho. Mi papel era simple. Tenía que lanzar el cebo definitivo. Los llamaría para decirles que había recordado algo crucial: la ubicación de una caja de seguridad con objetos de valor de su madre y una suma considerable de dinero en efectivo que había guardado. Les diría que solo revelaría la ubicación si nos reuníamos los tres en un lugar neutral. La codicia sería el imán que los atraería a mi trampa. La cita quedó fijada para el lunes siguiente. La cuenta regresiva para recuperar mi vida había comenzado. Llegaron al despacho de Ricardo puntuales, casi ansiosos. Sofía llevaba un traje demasiado formal, como si fuera a una reunión de negocios importante, y Marcos no dejaba de mirar su reloj. Sus ojos brillaban con una codicia mal disimulada. Al verme sentado junto a Ricardo, con mi ropa sencilla del asilo, vi cómo intercambiaron una mirada de suficiencia, como si pensaran que el viejo senil estaba a punto de entregarles el premio gordo. El despacho, con sus paredes forradas de libros de derecho y su pesado escritorio de caoba, era un campo de batalla que yo había elegido. Se sentían superiores, sin saber que acababan de entrar en una trampa de la que no saldrían. La atmósfera era tensa, cargada con la electricidad de lo que estaba por venir, y yo saboreaba cada segundo de su ignorancia. Ricardo comenzó la reunión con una formalidad glacial, ofreciéndoles café, lo cual rechazaron con un gesto impaciente de la mano. «Vayamos al grano, por favor», dijo Marcos con un tono que intentaba ser respetuoso, pero que solo destilaba prisa. «Papá nos dijo que tenía algo importante que comunicarnos sobre una caja de seguridad». Sofía asintió, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Estamos preocupados por ti, papá. Queremos asegurarnos de que todo esté en orden». Yo permanecí en silencio, observándolos. Dejé que su avaricia hablara por ellos, que llenara la habitación con su urgencia nauseabunda. Los dejé exponerse, revelar sin pudor el verdadero motivo de su presencia. Cada palabra que decían era una palada más de tierra sobre la tumba de la relación que una vez tuvimos. Cuando su impaciencia llegó al límite, carraspeé suavemente. Todas las miradas se centraron en mí. En lugar de hablar de cajas o dinero, miré a Ricardo y le hice una señal casi imperceptible con la cabeza. Mi abogado, con una calma teatral, deslizó un documento sobre la mesa de caoba. Antes de continuar, dijo con voz firme: «Su padre desea que firmen acuse de recibo de este documento». Marcos lo tomó con brusquedad. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y su rostro se descompuso. Era la revocación de todos los poderes que me habían hecho firmar. «¿Qué es esta porquería?», espetó mirando de mí a Ricardo. «Papá, ¿te ha metido ideas en la cabeza este tipo? No puedes hacer esto». La confusión inicial se había transformado en rabia pura. La primera fisura en su mundo perfecto acababa de aparecer. Fue entonces cuando hablé, y mi voz no era la de un anciano frágil, sino la de un juez dictando sentencia. «Puedo y lo hago. Lo hago porque finalmente sé quiénes son ustedes». Saqué el pequeño reproductor de audio de mi bolsillo y lo coloqué sobre la mesa. No necesité reproducir nada. Escuché la conversación en el auto, el plan para vender mi casa por 400,000, la prisa por sacarme cualquier información sobre dinero o joyas, la forma en que me llamaban el viejo. Vi cómo
El color abandonaba sus rostros. Sofía abrió la boca para decir algo, pero solo salió un sonido ahogado. Marcos se quedó paralizado, con la cara pálida como el papel. El horror del descubrimiento, la humillación de ser expuestos de una forma tan cruda, los dejó sin palabras. El poder había cambiado de manos. Marcos intentó recuperarse, tartamudeando excusas. «Eso es mentira. Estás confundido, papá. Te están manipulando». Lo dejé hablar, que se hundiera más en sus propias mentiras. Cuando semí, quedó sin aire. Sonreí por primera vez. Una sonrisa sin alegría, fría como el acero. «¿Y la caja de seguridad que tanto buscaban?», dije, haciendo una pausa dramática. «La que contenía las joyas de su madre y el dinero en efectivo, no existe. Nunca existió. Como tampoco existían las acciones de la empresa». Dejé que la verdad los golpeara con toda su fuerza. Fue una prueba, una simple prueba para medir el tamaño de su codicia, y debo decir que el resultado ha superado mis peores expectativas. Corrieron detrás de una zanahoria como los burros ambiciosos que son. Ricardo, imperturbable, deslizó otro juego de documentos sobre la mesa. «Y ya que estamos aclarando el futuro», anunció, «aquí tienen una copia del Nuevo Testamento del señor Javier, firmado y notariado esta misma mañana». Sus ojos se abrieron como platos mientras Ricardo continuaba. «La totalidad de su patrimonio, incluyendo la casa que pretendían vender y todos sus ahorros, será transferida a una nueva fundación que llevará el nombre de su madre, la Fundación Elena Vargas, dedicada a proporcionar asistencia legal y refugio a ancianos en situación de abandono familiar». Hizo una pausa y los miró fijamente. «A ustedes, sus hijos, les lega la cantidad simbólica de $1 a cada uno, para que nunca olviden el precio exacto de su traición». Me levanté de mi silla, sintiendo que me quitaba de encima el peso de meses de humillación. Los miré por última vez, no como un padre mira a sus hijos, sino como un extraño mira a dos personas despreciables. No había odio en mi mirada, solo un vacío inmenso definitivo. «Se acabó», dije, con una calma que los aterrorizó más que cualquier grito. «A partir de este momento, ustedes no existen para mí. No son nada. Ricardo tiene instrucciones claras. Si intentan contactarme o acercarse a mi propiedad, la policía será notificada inmediatamente». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás, dejándolos solos en el silencio de su derrota, ahogados en las ruinas de su propia avaricia. Había perdido a mis hijos, pero había recuperado mi vida, mi dignidad y, sobre todo, mi paz. Al salir del despacho de Ricardo, no volví al asilo. No podía. Cada ladrillo de ese lugar estaba impregnado de mi humillación. Ricardo, sin necesidad de que yo se lo pidiera, me llevó directamente a mi casa. La misma casa que mis hijos habían estado vaciando y preparando para la venta. El aire adentro estaba viciado, lleno de polvo y del eco de su traición. Pero al girar la llave en la cerradura, un sonido que creí que nunca volvería a escuchar, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Caminé por las habitaciones vacías, tocando las paredes, deteniéndome en el lugar donde solía estar el sillón de Elena. El silencio ya no era el de un abandono impuesto, sino el de un lienzo en blanco. Era el silencio de la libertad, y por primera vez en meses respiré hondo sin que me doliera el pecho. Estaba en casa. Como era de esperarse, mi teléfono, que Ricardo me devolvió junto con mis tarjetas de crédito, no tardó en sonar. Primero fue Marcos, su voz una mezcla de furia e incredulidad. Luego Sofía, llorando, suplicando, acusándome de ser cruel. No respondí a ninguna de las llamadas. Las dejé ir al buzón de voz, una tras otra, hasta que el teléfono se quedó en silencio. Escuché un par de mensajes por pura curiosidad morbosa. Eran un torbellino de amenazas legales, chantaje emocional y una desesperación patética. Ya no me afectaban. Eran los ruidos lejanos de un mundo al que yo ya no pertenecía. Ricardo se encargó de enviarles una orden de alejamiento formal al día siguiente. Su último intento de control se había desvanecido en el aire, y mi silencio era el muro más fuerte que jamás podría haber construido contra ellos. Los meses siguientes los dediqué a dar vida a la Fundación Elena Vargas, mi casa
que una vez fue el nido de una familia rota, se convirtió en su sede. Ricardo y yo trabajamos sin descanso, convirtiendo mi dolor en un propósito. Contratamos a un pequeño equipo de abogados y trabajadores sociales. Nuestro primer caso fue el de una anciana, Rosa, a quien su hijo intentaba declarar incapacitada para vender su pequeño apartamento. Al sentarme con ella, al escuchar su historia, vi mi propio reflejo en sus ojos asustados, pero cuando le aseguramos que no estaba sola, que lucharíamos por ella, vi una chispa de esperanza. En ese momento entendí que no había perdido una familia, había empezado a construir una nueva, una elegida, unida no por la sangre, sino por la dignidad y la justicia. De mis hijos supe poco, y lo que supe fue a través de terceros, como noticias lejanas de un naufragio. Ricardo me comentó que Marcos, que había usado su supuesta herencia como garantía para un préstamo empresarial arriesgado, se vio obligado a declararse en bancarrota. Su socio, al enterarse de la estafa, lo abandonó. Sofía, por su parte, tuvo que vender su lujosa camioneta y mudarse a un apartamento mucho más modesto. Intentaron impugnar mi nuevo testamento, pero la grabación de audio que Ricardo presentó como prueba preliminar hizo que su propio abogado les aconsejara abandonar el caso para no enfrentar cargos criminales por fraude. No sentí alegría, solo una fría sensación de equilibrio. La vida, a su manera silenciosa y metódica, les había pasado la factura que ellos mismos habían escrito. Un día, recibí un sobre sin remitente en el correo. Dentro, había un dibujo hecho con crayones. Era un dibujo de una casa, un sol sonriente y dos figuras, tomadas de la mano, un hombre viejo con cabello blanco y una niña pequeña. Abajo, con una letra infantil y temblorosa, ponía: «Te extraño, abuelo». Supe que era de Lucía. Me imaginé a la pequeña haciéndolo a escondidas, quizás con la ayuda de alguien que aún tenía un poco de corazón en esa familia. Me senté en mi escritorio, con el dibujo en mis manos, y lloré. Lloré no por la traición de mis hijos, sino por la inocencia perdida de mi nieta, atrapada en medio de la codicia de sus padres. Enmarqué ese dibujo. Es lo único que conservo de ellos, un recordatorio agridulce de que, incluso en el campo más arrasado, una pequeña flor a veces insiste en crecer. Hoy, mi vida es tranquila. El silencio de mi casa ya no es pesado. A veces se llena con las voces de las personas a las que ayudamos en la fundación. Otras veces es solo mi propia compañía, la del hombre que se negó a ser borrado. Miro por la ventana de mi estudio, la misma que antes daba a un muro de ladrillos en el asilo, y ahora veo el jardín que Elena tanto amaba, que he vuelto a cuidar. No soy un hombre feliz en el sentido tradicional. La felicidad es para los ingenuos. Soy un hombre en paz, un hombre que se enfrentó a la peor de las traiciones, y no solo sobrevivió, sino que encontró una razón para seguir adelante. Perdí a los hijos que crié, pero me encontré a mí mismo, al hombre que mi esposa siempre supo que era, y eso, al final, vale más que cualquier herencia. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de dignidad y autorrespeto, por favor, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando la vida te obliga a empezar de nuevo. Gracias por escucharme. Hoy, mi vida es tranquila. El silencio de mi casa ya no es pesado, no es el eco del abandono, sino el sonido de la paz que yo mismo he construido. A veces se llena con las voces de las personas a las que ayudamos en la fundación. Otras veces es solo mi propia compañía, la del hombre que se negó a ser borrado. Miro por la ventana de mi estudio, la misma que en el asilo daba a un muro de ladrillos, y ahora veo el jardín que Elena tanto amaba, el cual he vuelto a cuidar con mis propias manos. No soy un hombre feliz en el sentido tradicional que venden en las películas. La felicidad completa es para los ingenuos. Soy un hombre en paz, un hombre que se enfrentó a la peor de las traiciones y no solo sobrevivió, sino que encontró una razón para seguir adelante, una más, grande que él mismo. La Fundación Elena Vargas es ahora mi verdadero legado. Mi casa, que una vez fue el nido de una familia rota por la ambición, se transformó en su sede. Ricardo y yo trabajamos sin descanso, convirtiendo mi dolor en un propósito tangible.
Nuestro primer caso fue el de una anciana, Rosa, a quien su hijo intentaba declarar incapacitada para vender su pequeño apartamento y quedarse con el dinero. Al sentarme con ella, al escuchar su historia, vi mi propio reflejo en sus ojos, asustados. Pero cuando le aseguramos que no estaba sola, que lucharíamos por ella sin cobrarle un centavo, vi una chispa de esperanza nacer en su mirada. En ese momento entendí que no había perdido una familia. Había empezado a construir una nueva, una elegida, unida no por la sangre, sino por la defensa de la dignidad. De mis hijos supe poco, y lo que supe fue a través de terceros, como noticias lejanas de un naufragio que no me incumbía. Ricardo me comentó que Marcos, quien había usado su supuesta herencia como garantía para un préstamo empresarial arriesgado, se vio obligado a declararse en bancarrota. Su socio, al enterarse de la estafa que intentó cometer contra mí, lo abandonó, dejándolo solo con sus deudas. Sofía, por su parte, tuvo que vender su lujosa camioneta y mudarse a un apartamento mucho más modesto en las afueras de la ciudad. Intentaron impugnar mi nuevo testamento, pero la grabación de audio que Ricardo presentó como prueba preliminar hizo que su propio abogado les aconsejara abandonar el caso para no enfrentar cargos criminales por fraude. No sentí alegría, solo una fría sensación de equilibrio. La vida, a su manera silenciosa y metódica, les había pasado la factura que ellos mismos habían escrito. Un día, recibí un sobre sin remitente en el correo. Dentro había un dibujo hecho con crayones. Era un dibujo simple de una casa, un sol sonriente y dos figuras tomadas de la mano, un hombre viejo con cabello blanco y una niña pequeña. Abajo, con una letra infantil y temblorosa, ponía: «Te extraño, abuelo». Supe que era de Lucía. Me imaginé a la pequeña haciéndolo a escondidas, quizás con la ayuda de su madre, en un raro momento de remordimiento, o quizás con la de una maestra. Me senté en mi escritorio, con el dibujo en mis manos, y por primera vez en mucho tiempo lloré. Lloré no por la traición, sino por la inocencia perdida de mi nieta, atrapada en medio de la codicia de sus padres. Enmarqué ese dibujo. Es lo único que conservo de ellos, un recordatorio agridulce de que incluso en el campo más arrasado, una pequeña flor a veces insiste en crecer. Mirando hacia atrás, entiendo que mi lucha nunca fue por el dinero o por la casa. Fue una lucha por mi derecho a existir, a tener voz, a ser tratado como un ser humano y no como un estorbo o una cuenta bancaria. Tuve que destruir la imagen de la familia que había idealizado para poder salvarme. Honré la memoria de mi esposa Elena, no aferrándome a lo que fue, sino transformando nuestro hogar en un refugio para otros como yo. La lección más dura que aprendí es que a veces la sangre no te hace familia, te hace pariente. La familia de verdad es la que te respeta, la que te cuida sin esperar nada a cambio, la que te ve cuando sientes que te has vuelto invisible. Y esa familia a veces tienes que salir a buscarla y construirla tú mismo, incluso en el invierno de tu vida. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de dignidad y autorrespeto, alguien que se siente invisible o menospreciado, por favor comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos en nuestras batallas es el primer paso para empezar a luchar. Y no olvides suscribirte para encontrar más relatos sobre cómo encontrar nuestro propio camino, incluso cuando la vida nos obliga a empezar de nuevo desde las cenizas. Gracias por escucharme. Y recuerda siempre que tu valor no te lo da nadie, te lo das tú mismo.